Buenos días, bienvenidos al segundo encuentro del seminario ALADI, Sistema de Pagos en Moneda Local. Les agradecemos a todos su participación. A continuación, vamos a escuchar las palabras del embajador Mariano Kestelborn, representante permanente de Argentina para Mercosur y ALADI. Buenos días a todos, muchas gracias a la ALADI y a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional por la realización de esta capacitación. Es un enorme placer recibirlos aún en esta modalidad, que también nos brinda la posibilidad de brindar este tipo de capacitaciones a distancia. Creo que el instrumento que vamos a presentar hoy es un instrumento que está subutilizado y que es muy importante que las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, lo utilicen intensamente porque pueden mejorar su competitividad, especialmente vinculada a sus exportaciones de productos con valor agregado a Latinoamérica, que es una región también subexplotada, que en algún momento Argentina pudo tener mucha más participación y que la ha perdido en los últimos años, especialmente por el avance notable que ha tenido China y Asia en general. Y tenemos esta oportunidad. Creo que en la Argentina hoy están dadas las condiciones macroeconómicas para impulsar un proceso de exportaciones. Este es uno de los instrumentos. También vamos a brindar otra capacitación donde exhibiremos las ventajas que tiene comercializar con los países vecinos, independientemente de la cercanía. También hay regulaciones que facilitan el comercio regional. Y la misión esencial hoy de la política exterior comercial de la Argentina es vincular a los países de la región con nuestro país, tanto en integración comercial como integración económica, social, política y ciudadana. Y ese es el esfuerzo que vamos a hacer y que estamos haciendo desde la representación y también desde el gobierno nacional, por supuesto, en ese proceso, y van a contar con el apoyo pleno de esta representación y también todas las necesidades que tengan que cubrir van a poder apoyarse en las organizaciones administrativas de nuestro país para fomentar este comercio, que creemos que es muy importante para sostener un momento muy delicado de nuestra economía, que requiere una muy fuerte recuperación. Particularmente como economista soy optimista. Creo que más allá de las enormes dificultades de la larga recesión que estamos afrontando, que ya se van a cumplir 3 años de recesión y de la pandemia que ha generado condiciones sanitarias muy complicadas para todo el mundo, en particular para la Argentina, creo que el año que viene vamos a tener una recuperación muy, muy rápida, muy fuerte, y para que sea duradera necesitamos una integración sólida a nivel regional. Y bueno, en esta capacitación creo que los instrumentos que estamos presentando les van a ser útiles para emprender el desafío de exportar más y exportar principalmente hacia nuestros países vecinos, donde tenemos muchas mejores condiciones para intercambiar. Bueno, sin más, les dejo la palabra, por favor, al secretario general de la ALADI, Sergio Abreu. Muchas gracias. Buenos días, es un gusto saludarlos en nombre de la Secretaría General de la ALADI. En particular, el saludo a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, al embajador Mariano Kestelborn, el representante permanente de Argentina en la ALADI, y en particular a todos los que van a participar de este seminario de capacitación, que es un instrumento válido y con alguna tradición dentro de la ALADI en cuanto significa la facilitación del comercio a través de los convenios de pago.
convenio de pago sistema de moneda local, en este caso, va a estar puesto al servicio de las pymes argentinas a los efectos de buscar y facilitar todas aquellas operaciones de comercio exterior, vinculadas obviamente a la LADI, de la que participan casi todos los países miembros y de las que se benefician precisamente los bancos centrales en el sentido de los países y también los mecanismos de exportación al realizar las compensaciones de los saldos y también evitar la utilización efectiva de divisas durante las operaciones que realizan los distintos agentes de comercio exterior. De manera que esto es parte de nuestra responsabilidad, transmitir al pequeño y mediano empresario, en particular de la Argentina hoy, con todas las dificultades que ha tenido la pandemia y que ha determinado la pérdida de más de 30 millones de puestos de trabajo, fundamentalmente de micro, pequeños y medianos empresarios que necesitan del apoyo y de los instrumentos hoy modernos para poder rehabilitar y fomentar todo el comercio intra-ALADI, que es parte también del objetivo de la asociación. En este mundo global, como se dice ahora, con todos los nuevos actores, como decía el señor embajador, y sobre todo con la participación comercial de países asiáticos y fundamentalmente de China, también el comercio intra-ALADI necesita reforzar el comercio, el empleo y la solidaridad entre no solo los productores, los gobiernos, sino particularmente entre quienes tienen, como nosotros, la responsabilidad de facilitar y de poner a disposición las herramientas necesarias para restablecer el comercio, el empleo y en particular la equidad social. De manera que es un gusto participar con ustedes, que también se realice esta actividad con la República Argentina y en particular con el micro, pequeño y mediano empresario, que es el eje de la recuperación de la economía de nuestros países. Muchas gracias, un saludo a todos y el gusto de participar con el embajador y con ustedes y con el trabajo técnico de la Secretaría, que ha sido, como siempre, impecable y que pone a disposición de todos nosotros estos instrumentos tan necesarios. Gracias. Muchas gracias, embajador Kestelboim, secretario Abreu. En este momento vamos a dar paso al primer orador de esta capacitación, Cristian Leró, jefe de Departamentos de Acuerdo y Negociaciones ALADI. ¿Qué vas a usar para pasar? Buenos días, muchas gracias a todos por participar en esta capacitación. Es importante para nosotros como Secretaría, tal como dijo el Secretario General y el Embajador Mariano Kestelboim, brindar esta capacitación para apoyar a todos los empresarios pymes. En esta primera presentación yo voy a dar un marco general de los acuerdos, en realidad que es un poco la LADI para introducirlos, los acuerdos y un poquito el intercambio de bienes, pero luego vamos a dar paso al convenio de pagos y al sistema de moneda local y luego a la presentación de la licenciada Alejandra Cohen del vice, ¿no? Entonces, voy a tratar de ser breve para introducirlos y luego darles la palabra a los expositores que siguen. Entonces, vamos a ver qué es la LADI en particular para que sepan y tengan una noción de desde dónde estamos hablando y cuáles son las herramientas y mecanismos que ustedes tienen a disposición y que pueden utilizar, ¿no? Entonces, en primer lugar, la LADI es una asociación intergubernamental, es decir, no es supranacional, que tiene 13 países miembros, de los cuales
es uno de los mecanismos más antiguos de integración regional. El tratado constitutivo de la LADI, digamos, donde se basan las normas de la LADI, es el Tratado de Montevideo de 1980. Y luego tiene acuerdos, que estos acuerdos lo que permiten es, ahora vamos a ver la categoría de acuerdos, es facilitar el comercio y dar una seguridad jurídica a la hora de poder incrementar el comercio intrarregional. Y también hay un área de preferencias, ¿no? Dentro de los objetivos del Tratado de 1980, lo que tenemos es, obviamente, el desarrollo económico, social, armónico y equilibrado de la región, pero sobre todo alcanzar a largo plazo un mercado común latinoamericano, es decir, permitir generar un mercado común latinoamericano, que siempre fue el objetivo de la asociación, ¿no? Y dentro de los principios que tiene el Tratado de 1980, sobre todo quiero destacar dos en particular, que uno es la flexibilidad, que le permite concertar acuerdos de alcance parcial. AAP son acuerdos de alcance parcial. Esto permite que 2 o 3 países firmen un acuerdo y después puedan adherirse otros, de manera que no todos los 13 países tengan que ponerse de acuerdo. No sería una negociación multilateral, solo con 2 países, luego queda abierto a la adhesión y pueden adherirse otros. Y el otro tema que me parece importante, sobre todo para los empresarios argentinos, es la convergencia, por este motivo también, porque al tener acuerdos de alcance parcial donde se pueden sumar otros países, esto permitiría, por ejemplo, que si se llegara a un acuerdo entre, no sé, los países del Mercosur y la Alianza del Pacífico, ya serían 8 países y luego se podrían ir sumando más, por ejemplo, países como Panamá, Cuba, ¿no? Etcétera. O sea, estos son una de las características fundamentales que presenta esta estructura jurídica del Tratado de 1980. Y lo que se llaman mecanismos dentro del TM80, ahí nosotros tenemos que diferenciar qué es lo que es un área de preferencias económicas, que está compuesta por 3 tipos de mecanismos, ¿no? En realidad, podríamos dividirlo en 2 grandes categorías, que son los acuerdos de alcance regional y los acuerdos de alcance parcial. Los acuerdos de alcance regional son aquellos acuerdos en donde participan los 13 países miembros. Por ejemplo, el más digamos, ilustrativo es la preferencia arancelaria regional, o PAR, que se la denomina comúnmente, ustedes la pueden ver en la página web, que es el acuerdo regional número 4, donde se otorga en forma recíproca entre todos los países miembros a productos originarios una preferencia, y después hay una lista de excepciones, pero bueno, se va negociando, pero es el piso, digamos, de preferencia que tienen los países. Luego de ahí, esta PAR muchas veces, la gran mayoría de las veces, se supera por otros acuerdos que otorgan preferencias mayores. Pero es un piso ya de preferencia latinoamericana, ¿no?, entre los países miembros. Y después tenemos, dentro de los acuerdos regionales, por ejemplo, unos ilustrativos puede ser el acuerdo regional número 8, donde hay una comisión administradora que es de obstáculos técnicos al comercio, todo aquello que no trata aranceles, ¿no? Se trata ahí todo lo que son reglamentos técnicos, medidas no arancelarias, medidas sanitarias y fitosanitarias en algunos casos, pero sobre todo son más que nada reglamentos técnicos, acuerdos de reconocimiento mutuo, que muchas veces son difíciles de medir y dejan fuera del mercado algunos productos, ¿no? También tenemos el acuerdo regional 7, que es otro acuerdo donde lo firman los 13 países miembros, que promueve los bienes culturales, industrias creativas. Eso también es un acuerdo para potenciar y explorar. Y bueno, hay algunos acuerdos marcos, como el de ciencia y tecnología, que son más de cooperación. Y del otro lado tenemos los acuerdos de alcance parcial, que son los acuerdos que en general, como comentaba antes, son acuerdos que pueden firmar 2 países, 3 países, y después se pueden adherir porque están obligatoriamente abiertos a la adhesión. Esto implica que luego obviamente habrá que negociar con los países que firmaron el acuerdo, pero se pueden ir sumando otros países. Entonces ahí tenemos distintas categorías. Cuando ustedes ven ahí en la diapositiva otros, los más conocidos son los acuerdos comerciales, también llamados como ACE. Por ejemplo,
el Mercosur es el ACE 18, todas las preferencias, la liberalización comercial del Mercosur está protocolizada en ALADI, entonces tiene todos sus protocolos el Mercosur, en todo lo que avance en las materias, en origen, etcétera, se protocoliza en ALADI. Y después tenemos otras categorías de acuerdo, promoción del comercio, agropecuarios, etcétera, ¿no? Pero digamos que son los más relevantes. Después tenemos lo que sería como el área de preferencias económicas, donde ustedes podrán ver ahí que hay 83 acuerdos intra-ALADI, o sea, firmados entre países miembros de la ALADI, y del otro lado tenemos, o sea, esos 83 acuerdos que están firmados, y del otro lado 22 acuerdos que firman países de la ALADI con países no miembros de la ALADI, pero que están dentro de la región latinoamericana y Caribe, que se lo denomina comúnmente en el Tratado de Montevideo de 1980 bajo el artículo 25. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos casos de acuerdos entre Colombia y Costa Rica, México y Guatemala, Brasil y Surinam, etcétera, que también están registrados en la ALADI. Es decir, que la ALADI y el TM80 brinda esa flexibilidad, no solo de entre los 13 países miembros, sino también entre un país miembro de la ALADI y un país que no es miembro de la ALADI y que quizá tengan interés en exportar o comerciar con, por ejemplo, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, ¿no? Países que no están, o Surinam, que no están dentro de la ALADI. Y después, dentro de las categorías del área de preferencia, tenemos aquellos acuerdos que son no preferenciales, que no tienen preferencias, y 50 acuerdos que son preferenciales, que ahí sí tienen preferencias, y dentro de los que tienen preferencias, que a ustedes les van a interesar más, están los 28 acuerdos que son selectivos, con cobertura limitada o preferencia fija, y 22 acuerdos de libre comercio, los tratados de libre comercio típicos, ¿no? Que son bastante amplios, con amplia cobertura y cronogramas de grabación automático, que son los más comunes. Y acá vamos a ver un panorama de, digamos, la Argentina frente a toda esta red de acuerdos, porque Argentina, aparte, es socio, digamos, un socio de la ALADI, miembro de la ALADI fundador, entonces, digamos, tiene una vasta red de acuerdos, y lo que podemos ver acá son todos los acuerdos que tiene Argentina con los distintos países, y ahí está Bolivia, Brasil, Chile, y entre paréntesis está el tipo de acuerdo. Por ejemplo, con Bolivia es el ACE 36, que es Mercosur Bolivia, con Brasil el ACE 14, que es bilateral, pero también está el ACE 18, que es lo que yo les comentaba, que es el Mercosur, que está protocolizado en ALADI, y después vamos a hablar del sistema de moneda local, pero por ejemplo el sistema de moneda local está protocolizado en ALADI, es decir, es un acuerdo de la ALADI que está registrado en ALADI bajo el ACE 18, que es Mercosur, y es un protocolo del ACE 18. Entonces, lo que se hizo es, se firmó una decisión en el Mercosur, se creó el sistema de pagos en moneda local, y luego lo que se hizo es se trae ese acuerdo y se registra en ALADI. Tenemos con Chile también, Mercosur Chile, ¿no? Con Colombia, Cuba, con México tenemos el automotriz. Con Panamá es un país donde podrían explorarse acuerdos, porque la relación que nos vincula solamente es la PAR, que es el piso que yo les comentaba, de preferencia arancelaria regional, y no hay acuerdos que superen ese piso, o sea que es una posibilidad para avanzar ahí. Con Perú también es el caso de Mercosur, con Uruguay, y digamos de los selectivos ahí es el Argentina-México y el ACE 55 también, que no tienen el universo arancelario completo, ¿no? Cuando vemos características del intercambio comercial, ahí vemos la importancia que tiene, digamos, la ALADI como socio comercial para Argentina, ¿no? Para las pymes. Es decir, acá se tomó, porque estamos haciendo un estudio para ver realmente cuál es la preferencia y cuáles son los beneficios que se obtiene por tener preferencias y aranceles dentro de la ALADI, y ahí observamos que, digamos, la ALADI representa un destino fundamental para las exportaciones de bienes argentinos, es un 32%. Entonces, con respecto, por ejemplo, a un 14, a un 7 que es Estados Unidos, o el resto de países, que es una bolsa de países, ¿no? Pero, digamos, los países de la ALADI, evidentemente, tienen una recepción importante para todos los bienes que exportan las empresas argentinas, ¿no?
Y en este caso también viceversa lo que importamos, ¿no? También es los países de la LADI, también en este periodo 2015-2019, un 34% de las importaciones provienen de estos 13 países miembros de la LADI. Es decir que también la LADI es uno de los socios, digamos, más importantes. La LADI me refiero a los 13 países miembros, ¿no? Pero, digamos, tenemos que aprovechar ese marco que ya tenemos registrado en ALADI, con toda esta red de acuerdos, con todas estas preferencias, que a ustedes les puede ser de gran utilidad para aprovechar el comercio y, bueno, evidentemente incrementar sus importaciones o exportaciones y algunos nichos de mercado, ¿no? Acá tenemos un cuadrito donde ustedes pueden ver los principales socios comerciales dentro de los países de la LADI en este periodo 2015-2019. Bueno, el típico caso es Brasil, que no está de más decirlo, que es el socio fundamental de Argentina con importaciones, pero también, por ejemplo, Chile es un destino importante de exportaciones a Argentina, Uruguay, ¿no? Que tiene un peso importante, Paraguay, bueno, sería Mercosur más Chile y Perú, y después México, bueno, que se podría explorar, lo que pasa es que con México es más sectorial el tipo de acuerdo que tenemos, y después con Panamá, con Cuba, son países donde también se puede profundizar, ¿no? En lo que es herramientas de la LADI, yo les quería comentar simplemente, como dijo el secretario general, acá en la Secretaría tenemos a disposición muchas herramientas que pueden aprovechar las pymes, ¿no? Sobre todo para evaluar si realmente un producto se puede exportar, se puede importar, cómo hacerlo, qué preferencia tiene, cómo hago para ingresar al mercado, qué requisitos me piden. Entonces, ahí está todo lo que son las condiciones de acceso. Y nosotros tenemos en la página web de la LADI se llama Sistema de Información de Comercio Exterior, denominado SICOEX, donde ustedes pueden ingresar gratuitamente a la página web de la LADI. Si ustedes ingresan van a ver en el portal SICOEX y ahí se puede hacer una consulta sobre aranceles, preferencias, normas reguladoras y todas las estadísticas de comercio. Les repito, es gratuito, pueden ingresar, hacen la consulta, se llama consulta integrada. Y bueno, si ustedes tienen dudas cómo se hace la consulta, cómo realmente leer la información que está allí, bueno, ahí tenemos otra herramienta importante que es el Centro de Capacitación y Formación, donde tenemos cursos que también son gratuitos, hay que inscribirse solamente, y también, obviamente, si ustedes no tienen tiempo de hacer un curso porque están con el trabajo o están cortos de tiempo para hacerlo, o en esta época virtual que uno está cansado de tanto curso o tanta capacitación online, bueno, pueden hacer un curso autoformativo. Entonces, en 5 minutos, ustedes pueden acceder y ver allí cómo se hace la consulta integrada al SICOEX, de manera que ustedes puedan tener un panorama más o menos general de cómo ingresar al producto a alguno de los países de la LADI, cuál es la preferencia, si hay algún reglamento técnico, algo que pueda perjudicarlos o no, o favorecerlos. Entonces ahí tienen toda la información. Incluso también tienen el tema de certificados de origen, que es importante, y también hay una capacitación específica de certificados de origen y nomenclatura, que también la nomenclatura es uno de los cursos, junto con origen, más importantes que brindan con mayores inscriptos, ¿no? Y después, finalmente, tenemos lo que es un pilar, digamos, de la herramienta de facilitación de comercio, donde hay dos herramientas que son fundamentales para lo que vamos a hablar hoy, que es el convenio de pagos y créditos recíprocos y el sistema de pagos en moneda local, que van a hablar los expositores Miguel Rognoni y Mercedes Rial por parte de la LADI, ¿no? Entonces, dejo la palabra, les agradezco y dejo la palabra a Miguel Rognoni. Muchas gracias, Cristian, por tu exposición. A continuación, le damos la palabra a Miguel Rognoni, funcionario técnico de la LADI. Gracias, buenos días. El convenio de pagos y créditos recíprocos es un mecanismo que tiene sus orígenes en la época de la LALC, con la firma del Tratado de Montevideo en el año 1960, que en el año 65 los bancos centrales de 9 países de ese momento miembros de la LALC firmaron lo que se denominó el Acuerdo de México. Posteriormente, en el año 67, se adhirieron los otros 2 países de la LALC, formando los 11, y en el año 73 se adhirió el Banco Central de la República Dominicana. La presentación
corresponde dar una definición de lo que es el convenio de pagos, las principales características del convenio de pagos, los instrumentos que permiten las operaciones a través del mecanismo, cuáles son las operaciones admisibles, la documentación y los costos que puede tener cursar una operación por el mecanismo, el curso de una operación, que ahí vamos a hacer con el vice, va a tener el vice la presentación de cómo se hace la operación por el mecanismo, así como también sobre el sistema de pagos en moneda local, y cuáles son las principales ventajas del convenio de pagos. El convenio de pagos es un mecanismo suscrito por los bancos centrales, los países de la LADI en ese momento, cuando se suscribió en el año 82, eran los países de la LADI. Posteriormente, al adherirse Cuba y Panamá a la LADI, ellos no integran el convenio de pagos y continúa la República Dominicana como miembro del convenio. En el año 2019 se retiró el Banco Central de Brasil. Por lo tanto, hoy día son 11 países los que integran el convenio de pagos. ¿Cuáles son los principales beneficios del convenio? Bueno, la suscripción fue realizada por los bancos centrales sin ninguna instancia ulterior de aprobación o ratificación. Es lo que comúnmente se llaman acuerdos simplificados, Executive Agreement, firmado en el marco de las competencias de los bancos centrales. Es un sistema de pagos transfronterizo de liquidación neta diferida. Permite canalizar pagos de operaciones de comercio, de bienes y, en el caso de los servicios, cuando hay un acuerdo de servicios entre dos países o bancos centrales. El mecanismo tiene su marco legal en el texto del convenio de pagos, que es firmado por los bancos centrales, el reglamento de funcionamiento, que es el reglamento operativo, las resoluciones que dicta el Consejo para Asuntos Financieros y Monetarios, que es el órgano máximo del convenio de pagos, y la normativa de los bancos centrales que regulan la operativa en cada país para la canalización de los pagos cursables. El convenio tiene un sistema de compensación cuatrimestral y tiene un sistema de garantías que es lo principal que tiene el convenio de pagos, que son las garantías de transferibilidad, garantías de convertibilidad y la garantía de reembolso entre los bancos centrales, que implica que garantizan el pago al exportador cuando la operación se cursa por el convenio. Y los órganos y las instancias técnicas, como yo les señalé, es el Consejo para Asuntos Financieros y Monetarios, que es el órgano máximo, es el que vigila el convenio, integrado por los presidentes, gobernadores, gerentes generales de los bancos centrales, una comisión asesora de asuntos financieros y monetarios, que es el órgano técnico integrado por funcionarios técnicos de las áreas operativas de convenios internacionales de cada uno de los bancos centrales, la Secretaría General de la LADI, que es la que brinda el apoyo permanente a los órganos del convenio de pagos y ejerce el rol de Secretaría Técnica del convenio, el Banco Agente, que es el Banco Central de Reserva del Perú, y el corresponsal común, que es el Federal Reserve de Nueva York. ¿Cuáles son los principales instrumentos que se cursan por el convenio? Órdenes de pago, cartas de crédito, créditos documentarios, letras con aval bancario y pagarés derivados de operaciones comerciales. Lo que es importante es que cuando se hace la operación comercial y que se solicita hacerla por el convenio, debe de decir el operador económico que la operación tiene que cursarse por el convenio de pagos de la LADI. La variedad de los instrumentos que indicamos muestra una amplia flexibilidad para el uso del mecanismo. Puede optarse por cualquiera de ellos, dependiendo del tipo de transacción, de sus plazos, del volumen e importancia de la misma.
el carácter de las relaciones externas entre el importador y el exportador y las tradiciones comerciales de cada país. También hay que tener en cuenta que antes de hacer una operación se deben consultar la normativa interna que aplican los bancos centrales, dado que estos pueden regular qué tipo de instrumentos se cursan por el convenio de pagos. A esos efectos, después vamos a ver en la página web de la ALADI, hay un módulo que es convenio de pagos y un submódulo que tiene que ver con las reglamentaciones que dictan los bancos centrales. Igualmente, la Secretaría siempre recomienda que se consulten las propias páginas web de los bancos centrales por si existe algún tipo de reglamentación que sea posterior a la que está incluida en la página web de la ALADI. ¿Cuáles son las operaciones admisibles por el convenio de pagos? Bueno, el artículo 2 del convenio establece que son susceptibles de cursarse por el mecanismo las operaciones de comercio, de bienes originarios y de servicios efectuados por personas residentes en un país de los bancos centrales miembros. Y el último párrafo de ese artículo segundo establece que está prohibida la canalización de operaciones financieras puras, entendiéndose por estas que implican una transferencia de fondos no relacionada con una operación de comercio. Y bueno, y les reitera que una vez acordada la operación, el importador deberá dirigirse a un banco comercial autorizado por el Banco Central, solicitando que la operación de comercio se curse a través del convenio de pagos. Respecto a la documentación y costos, va a variar de país a país, incluso dentro de un mismo país, ya que cada institución autorizada, que en el convenio se llama IFA, Institución Financiera Autorizada, puede establecer la documentación adicional que estime oportuno. Y los costos adicionales que implica la utilización del convenio de pagos también puede variar, por lo tanto se recomienda informarse en los bancos comerciales autorizados. ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene el convenio de pagos? Tiene alcance regional, como hemos visto, tiene 11 países miembros. Tiene digamos, como yo le decía, fue suscrito en el año 65, funcionó hasta el año 79 en la época de la LAC, y después cuando se suscribió el Tratado de Montevideo del 80, los órganos del convenio de pagos que se crearon en el año 81 continuaron con el sistema. Por lo tanto, tiene más de 5 décadas de funcionamiento. Ha sido efectivo para canalizar pagos y ahorrar divisas en tiempos de restricciones de liquidez por parte de los bancos centrales. Disminuye la transferencia de divisas por operaciones de comercio exterior entre países, dado que ellos otorgan líneas de crédito recíprocas entre los bancos centrales. El convenio funciona entre líneas de créditos bilaterales que se otorgan los bancos centrales y esos montos de las líneas van a depender de las corrientes comerciales que existan entre ambos países. Otorga las operaciones que se cursan por el convenio, las garantías de convertibilidad de las monedas, la libre transferibilidad y la de reembolso, que sería la piedra angular del convenio de pagos, que es la que garantiza que el exportador va a cobrar por lo que vendió y, por lo tanto, este tipo de garantías disminuye los riesgos para los operadores económicos. Las principales ventajas para el exportador. Ahí. El convenio asegura el cobro de las exportaciones, eliminando el riesgo comercial, y el operador puede acceder a créditos ante el sistema financiero al contar con instrumentos de pago que serán reembolsados contando con la garantía del Banco Central del importador. Y para el importador, este puede acceder al financiamiento de los exportadores del exterior, dado que cuenta con la garantía del reembolso que brinda el convenio de pagos. Bueno, acá como vemos, la página web de la LADI. En
el módulo facilitación del comercio, se accede a través de cooperación financiera monetaria, y ahí encontramos dos pestañas, convenio de pagos y créditos recíprocos, y subpestañas donde se puede ver los documentos sobre las compensaciones cuatrimestrales y la evaluación anual, documentos que realiza la Secretaría General, la normativa de los bancos centrales, y la normativa interna que dicta cada banco central, publicaciones, ahí ven los dos libritos que tenemos, que es la cooperación financiera monetaria en la ADI, donde explica cuál es la historia de la cooperación financiera monetaria del año 60, y otra que tiene que ver con los aspectos básicos del convenio. También se pueden visualizar los textos del convenio, el texto del reglamento operativo, el texto de solución de controversias. Los bancos centrales suscribieron un protocolo de solución de controversias entre ellos, que está vigente, y las preguntas frecuentes sobre el convenio de pagos. Y la otra pestaña tiene que ver con el sistema de pagos en moneda local, que Mercedes Rial les va a dar la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de la barra de herramientas de Zoom. A continuación, le damos la palabra a Mercedes Rial, funcionaria técnica del Departamento de Capacitación y Formación de la LADI. Hola, buenos días a todos. Es un placer saludarlos y darles algunos comentarios, algunos conceptos sobre el sistema de pagos en moneda local. También, como en realidad la parte de funcionamiento estricta la va a estar dando Alejandra Cohen, nosotros vamos a hacer un nexo entre el convenio de pagos y también la parte de funcionamiento del sistema propiamente dicho de monedas locales, que va a dar Alejandra con mayor precisión. Bueno, ¿qué es el sistema de pagos en monedas locales? Bueno, es como su nombre lo indica, un sistema de pagos. Lo mismo que en el caso del convenio de pagos, es un sistema transfronterizo y también es voluntario. Es decir, se tienen que poner las dos partes de acuerdo para canalizar su operación, tanto importadores como exportadores, por este mecanismo. A diferencia del convenio de pagos, es un protocolo, como les comentaba Cristian, del AC18, o sea, del acuerdo más conocido como Mercosur dentro de la LADI. Y también una de las características que tiene es que no es sustituto del convenio de pagos, sino que es complementario. Ustedes pueden elegir canalizar una operación por el convenio de pagos o canalizar la operación por el sistema de monedas locales sin ningún problema. ¿Qué países o entre qué países está operativo el sistema de monedas locales? Bueno, como ustedes ven ahí, al ser un protocolo que se llegó en el marco del Acuerdo de Complementación Económica número 18, el Mercosur, no participan todos los países de la LADI y por el momento Argentina tiene operativos el SML con Brasil y con Uruguay. No lo tiene con Paraguay. Lo mismo ustedes tienen allí los distintos aspectos. Brasil los tiene operativo, por ejemplo, con todos los países. Para la parte operativa rigen las normativas que cada banco central dicte al respecto. ¿Para qué me sirve el SML? ¿Por qué tendría que utilizarlo si soy una empresa pequeña? ¿Dónde está la ventaja, digamos? Bueno, porque va a ser menos onerosa las transacciones en monedas locales y va a facilitar la captación de clientes. Eso que dice allí la PPT, ¿qué sentido práctico tiene? Bueno, básicamente es que a diferencia de los uruguayos y de ustedes, los argentinos, los brasileros piensan en reales, actúan en reales y transpiran reales. ¿Eso qué es lo que hace? Lo que hace es que se sientan más cómodos de repente teniendo los precios de sus cosas y los montos en términos de su moneda. Antes facilitar, sin el SML, facilitar esta situación no era posible. Y además también tenía un costo. ¿Por qué? Porque ustedes no tenían la posibilidad, como va a decir
en esta otra transparencia cómo podemos hacer para comerciar en dos monedas distintas, ¿verdad? Yo tengo un tipo de cambio para real por dólar, también tengo para pesos por dólar, pero no tengo uno entre sí. O mejor dicho, lo tengo, pero tengo que pasar por el dólar y eso es una operación de intermediación que va a generar un costo. Bueno, lo que hizo el sistema SML fue abaratar ese costo fijando a nivel interbancario una tasa de cambio o un tipo de cambio SML. Esa tasa de tipo de cambio SML va a regir para todas las operaciones, no importa el monto que tenga esa operación, y se determina diariamente por el Banco Central interveniente. En el caso de Argentina, por el Banco Central de Argentina, y por el Banco Central de Brasil, por el Banco Central de Argentina y el Banco Central del Uruguay. ¿Tiene algún misterio la determinación de la tasa de tipo de cambio SML? La verdad es que no. Ustedes pueden observar allí, yo puse este caso de Argentina con Brasil, pero también les voy a mostrar el de Uruguay para que vean que es lo mismo. Tenemos el tipo de cambio oficial del dólar en Argentina, que ustedes vienen ahí, por ejemplo, al día 16, cuánto era la cotización. Después tienen el tipo de cambio en Brasil, el PETAX, a la cotización de ese día. Y el tipo de cambio SML, por ejemplo, entre el peso y el real, va a surgir de la división de ese 77,5 contra el 5,6. Eso les da el 13,79 que está allí. La operación inversa les da el real por peso. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo pasa en el caso con Uruguay, como ustedes pueden ver, y ahí en el cuadrito pueden hacer la cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Aquí lo que me permite es tener una tasa de cambio que no tiene el costo que puede tener de que un particular tenga que acudir al mercado a cambiarlo de reales a pesos, de reales a dólares y de dólares a pesos argentinos, por ejemplo, o en el caso del peso, uruguayo. ¿Qué es lo que me pasa allí? Y esto es uno de los, ya me estoy adelantando un poquito, de los para qué no me sirve el SML. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en la cotización oficial, tanto en el caso nosotros tenemos la de Uruguay como la de Argentina, yo puse ahí el 28 del 12 de 2018, donde, por ejemplo, el dólar estaba a 37 pesos argentinos y algo, y ahora está a 77. Y la cotización del tipo de cambio SML, por la manera de calcularlo, va a estar reflejando la variación que tiene la cotización del dólar oficial en Argentina y la variación que tiene la cotización del dólar en Uruguay. Por lo tanto, no es un mecanismo que me garantice una salvaguarda, un seguro contra las variaciones en el tipo de cambio, porque justamente está reflejando las variaciones en el tipo de cambio. Entonces no me sirve, no es un mecanismo que me sirva para cubrirme del riesgo cambiario. Para eso yo necesito un seguro de cambio. El convenio tampoco me sirve para eso. La otra cosa para la que no me sirve el SML es para cubrirme del riesgo de crédito. Es decir, si el importador no me paga, no tengo manera de cubrirme ese riesgo por parte del SML. Sí lo tengo en el convenio de pagos, porque allí tengo una garantía de reembolso. Quien va a responder va a ser el Banco Central, que después le va a cobrar a los bancos comerciales y así sucesivamente. Pero en el caso de SML, no tengo una garantía de reembolso. ¿Dónde lo puedo operar? ¿A dónde puedo ir a consultar para operar por el mecanismo? Bueno, básicamente lo puedo estar operando en las instituciones que estén autorizadas por los bancos centrales a operar. Entre ellas el Banco Vice, y ahí
ya les voy a estar dando la palabra a Alejandra, porque es la que les va a explicar qué es lo que se requiere para operar tanto por el convenio como por el SML a través del Banco Vice, y como les agradezco desde ya que me hayan escuchado, y estoy a disposición para las preguntas que puedan realizar al respecto. Muchas gracias, Mercedes. Vamos a continuar con el último módulo. Le damos la palabra a Alejandra Cohen, licenciada en Comercio Internacional, Dirección Vice. Alejandra, ¿estás por ahí? ¿Podés Sí, compartir pantalla? Estoy compartiendo pantalla. ¿Me escuchan? Te escuchamos, pero todavía tu presentación no se ve. A ver, ¿ahora? No. A ver. Volvé a intentar, por favor. Estoy tratando de... Yo la veo perfecto, pero no sé por qué ustedes no. ¿Ahí la están viendo? No. ¿Podés sacarla y ponerla de nuevo? Sí, es lo que estoy intentando. Un minuto, por favor. ¿Ahora? ¿Están viendo la pantalla? No, tampoco. Lo que propongo, a ver si tienen la presentación compartida desde Aladi, si pueden poner la presentación y vos vas hablando para que todos puedan ver tu presentación. ¿Es posible? Sí, la vamos a compartir en este momento, y Alejandra lo que nos tiene que decir es, para irla pasando, siguiente. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan y me ven bien? Te escuchamos perfectamente. Okay. Alejandra, tu cámara está apagada. Claro, capaz que ese es el problema. Es que no me la deja modificar. Bueno, no hay ningún inconveniente. ¿Tú estás viendo la presentación en este momento? Ahora vamos a compartirte la pantalla. Les pido mil disculpas, pero no sé qué me... Ahí yo la veo. Sí, perfecto. Y ahora te vemos y te escuchamos a ti perfectamente. Ah, muy bien. Cuánto me alegro. Bueno, mil disculpas por este inconveniente de inicio, pero ya entramos de lleno en los últimos comentarios, donde yo quiero focalizar la parte práctica de cada una de estas dos posibilidades que nos brinda la LADI, que de hecho es muy importante. Si por favor me pasás la presentación, la anterior, esta. A mí me gusta siempre comenzar las presentaciones explicando un poco cuál es la situación en la que se enfrenta un importador y un exportador al momento de cerrar una operación de compraventa internacional. Básicamente tiene que tener varias cuestiones a considerar y tiene que ver en los mercados a los cuales se quiere dirigir, cuáles son las herramientas que puede tener a su disposición para, de hecho, poder concretar operaciones de exportación, de comercio internacional en general, puede ser de expo o de impo. Básicamente, las cuestiones que están vinculadas con la operatoria de comercio internacional, la compraventa internacional, tiene determinadas condicionamientos que las diferencian del mercado local, que son
la distancia entre los mercados, muchas veces el desconocimiento entre comprador y vendedor, ya que la cercanía de estos dos interlocutores no se da de la misma manera que en el mercado local, sino que a veces cuesta más tomar conocimiento de estos interlocutores. El riesgo propio del negocio, de la compraventa propiamente dicha, y por último, las consideraciones que tiene que tomar es qué garantías puede presentar cada uno de los involucrados para hacer más eficiente este negocio. Es ahí donde a mí me gusta comentar que los exportadores pueden ver las herramientas en el marco de la LADI que les permiten mitigar algunas de estas cuestiones y potenciar algunas posibilidades, como es el hecho de otorgar un financiamiento a su cliente. Ya vamos a ver, cuando veamos de lleno el sistema, el convenio de pagos y créditos recíprocos que brinda esta alternativa. Siguiente, por favor. Así entraremos de lleno en primera instancia en el sistema de moneda local, que es el primero de los mecanismos que tenemos a disposición dentro de la LADI. Se trata de un sistema de pagos, como bien los oradores que me precedieron lo han explicado con bastante detalle, que fue creado por los bancos centrales de Argentina, de Brasil, de Uruguay y de Paraguay, para transacciones bilaterales cuyo objeto es facilitar el intercambio entre los países partiendo de sus monedas locales, con lo cual este es un beneficio también a tener en consideración cuando los exportadores recién comienzan a lanzarse al mercado, a desarrollar el mercado de exportación. Les brinda la posibilidad y la ductilidad de manejarse en su moneda local, y muchas veces esto les abre puertas frente a sus posibles competidores de mercados extrarregionales o fuera de la región. Entonces es una posibilidad interesante de crecimiento y de potencialidades de un negocio de exportación que de otra manera de pronto no podrían ser tan competitivos. Los acuerdos que hoy están cerrados, como bien lo mencionó Mercedes, es el Banco Central de Argentina tiene cerrado el acuerdo con el Banco Central de Brasil y con el Banco Central de Uruguay. ¿Para qué se aplican este tipo de operaciones? Básicamente para anticipos y cobros de exportación, pagos de importaciones argentinas de bienes y servicios que estén que puedan tener las partes vinculadas. Un hecho importante a tener en cuenta dentro del sistema de moneda local es que la adhesión es voluntaria por parte de las partes. No se determina que se va a utilizar el sistema de moneda local por, digamos, directamente a cualquiera de las operaciones que se estén cerrando, aun cuando se hagan con estos países que tienen cerrado el acuerdo. Es importante tener en cuenta que ambas partes, importador y exportador, deben adherir al sistema de moneda local y en el caso de Argentina van a tener que firmar a través del banco, a través del cual la cursen, que puede ser en este caso Banco Vice, que es donde yo formo parte de esa institución, tienen que firmar una declaración jurada en el sentido que adhieren al sistema de moneda local. Siguiente, por favor. Algunas preguntas frecuentes que nos hacen los clientes y que me pareció oportuno traerlas a este momento es, la primera es cómo se ingresa al mercado de cambios. Los exportadores están acostumbrados a utilizar la operatoria y a vincularse con un cierre de cambio. En el caso de la pata exportadora, que es la que estamos mirando nosotros en este momento, no existe un boleto de cambio porque en verdad va a estar en la misma moneda en la que opera habitualmente el exportador. Recibirá al momento que se
que se cierre la operación, que se reciba el aviso a través de nuestro Banco Central, ya va el mecanismo práctico, como se detalla, va a recibir una transferencia a su cuenta en pesos argentinos. ¿Cuál es la obligación del exportador en esa operación? Básicamente tiene que cerrar todas las cuestiones inherentes a cualquier exportación. Sí tiene que tener esta declaración jurada que les dije en la previa, que adhieren al sistema de moneda local. Su factura, esto es muy importante, tiene que mencionar que está emitida en pesos. Su permiso de embarque también debe mencionar que se emite en pesos para que tenga el mismo correlato que la factura comercial. Si la mercadería requiriera certificados de origen, certificados de calidad y cualquier otra documentación inherente a ser brindada al importador para que éste pueda despachar sin problemas en su país de destino, toda esa documentación deben presentarla sin tener en consideración que está dentro del sistema de moneda local. Todo lo inherente a la exportación debe ser cumplido en los mismos términos que cualquier mercadería que sale, en el caso, yo estoy hablando desde el punto de vista, por supuesto, de Argentina, todas aquellas exportaciones que salen desde nuestro país. Las operaciones por el SMS están atadas a la normativa vigente, sí, claramente todo lo relacionado a ingresos, no ingresos de divisas, pero esto estará vinculado con el cobro propiamente dicho de la exportación. Va a tener un permiso de embarque, como bien les dije en el punto anterior. Este permiso de embarque va a tener un seguimiento para que realmente esté cumplido una vez que se reciben los fondos provenientes del país en el que se haya hecho la exportación. Básicamente esto podrá ser en el caso de Argentina, Brasil o desde Uruguay, con lo cual el cumplido de embarque el Banco Comercial se lo dará por resuelto una vez que hayamos recibido el informe de Banco Central que se han transferido el monto de la operación en cuestión. Todas las operaciones de exportación y de importación con Brasil y Uruguay pueden ser efectuadas a través del sistema. No, en principio todas no, sino aquellas que estén facturadas en moneda local. En el caso de Argentina, vuelvo a reiterarles, en pesos. No todas las operaciones van a poder ser cursadas. Lo van a tener, por supuesto que el argumento primero que se tiene es la facturación. La facturación debe ser realizada en pesos. ¿Qué operaciones pueden ser realizadas? Las operaciones de exportación pueden ser de pagos anticipados, de pagos a la vista, de pagos diferidos. Vale decir, cualquiera de las condiciones con las que se es internacional entre las partes y se fija libremente entre las partes. Es el importador y el exportador quien decide cuál es el mecanismo. Y con esto, digamos, creo que doy por concluidas los detalles, las consultas que habitualmente nos suelen presentar los clientes. Vayamos a la siguiente pantalla, por favor. Aquí está detallado pormenorizadamente el flujo operativo del sistema de moneda local. Básicamente, por supuesto, como les dije en el momento cero, para el exportador va a presentar, el importador y el exportador acuerdan la operación de sistema de moneda local y fijan el día en el que van a cerrar la operación. Y esto tendrá que ver directamente con la forma de pago que se haya planteado entre las partes. Esto que les dije antes, si es un pago anticipado, si es un pago a la vista o si es un pago diferido. En este último caso ya
cuando se establece el pago diferido y queda cerrado a partir de cuál es el vencimiento de la operación, taxativamente seguramente estará indicado en los documentos. En el pago anticipado y en el pago vista va a depender del momento en que el importador recibe los documentos. Entonces les decía, en el primer momento lo importante es que en ambos países adhiera el importador y el exportador y presente a través de sus bancos comerciales que van a adherir a una operación de sistema de moneda local. El exportador entonces informa a su banco que va a realizar una operación en sistema de moneda local y presenta toda la documentación aclarando el día en que va a solicitar la cotización. El importador, por otro lado, informa a su banco comercial también, que está situado, para seguir el ejemplo, en Uruguay o en Brasil, en cualquiera de los dos países. Les decía que va a realizar la operación en el sistema de moneda local. También va a presentar la documentación o la declaración jurada o aquel documento que le imparta a su banco comercial para establecer la operatoria y la adhesión por parte de los dos, como les dije antes, del importador y el exportador. Al siguiente día el importador, entonces, aquí sí, la pata importadora es la primera que impulsa que el mecanismo lleve a buen puerto, llegue la transferencia a favor del exportador. Entonces el importador solicita la cotización en el banco, en el horario bancario. Nosotros hemos puesto de entre 8 a 12 porque es así lo que establece nuestro Banco Central, tomando en cuenta los diferentes horarios que puedan tener los bancos comerciales en la región. Por entonces, una vez que su banco comercial le estableció el tipo de cambio, que por supuesto está determinado por el Banco Central, esto no lo fijan los bancos comerciales, este es un detalle importante a tener en cuenta, donde los bancos comerciales, operando en la punta importadora o exportadora, no fijan un spread al tipo de cambio, sino el tipo de cambio lo establece cada uno de los bancos centrales. Esto es un tema muy importante a la hora de visualizar costos adicionales que se suman a la operatoria. Lo que se trató de hacer a través de este sistema es hacerlo más competitivo la transacción. Lo importante son las transacciones intrarregionales y no los spreads vinculados a una ganancia que puedan tener las entidades financieras que lo operen. Entonces les decía, el importador acepta o rechaza la cotización porque de pronto pueda no, por una fluctuación en tipos de cambio, el importador, si no tiene una fecha fija, certera, en la que va a vencer la operación, perfectamente puede rechazar la cotización y esperar hasta algún momento donde crea conveniente. Por supuesto, esto siempre acordado con la pata exportadora en la medida que no le traiga un inconveniente adicional de tipo comercial, pero puede suspenderlo y no queda cerrada esa operación y se espera al día siguiente o al momento que el importador vuelva a solicitar cotización, donde finalmente se fija el tipo de cambio. Una vez que queda fijado el tipo de cambio, que esto por lo general puede ser a las 24 horas siguientes que fue fijado desde el lado del importador, el pago se informa a través de los bancos comerciales que están operando y por supuesto en ese momento se transfieren los fondos, como les dije, a la cuenta del exportador y se da por cumplido el permiso de embarque si el pago fue realizado en la totalidad de lo que compartía la operación, porque puede tener embarques parciales o puede no estar cerrada todo ese permiso de embarque. En la medida que el pago sea exactamente igual que el permiso de embarque, allí quedará por cumplido y esto cerrará la operatoria vinculada con lo que nos pide
Banco Central en materia de seguimiento de permisos de embarque, de ingreso de divisas y de operatoria de mercado de cambios. Básicamente en este slide también verán los datos que tienen que figurar del importador y el exportador en esa declaración jurada, que son los datos básicos, y por supuesto, adicionalmente a esto, lo que quiera agregar el exportador y el importador, y que va a estar vinculado nada más ni nada menos con la operación propiamente dicha que hayan cerrado. Como verán, esto es un mecanismo bastante ágil, bastante flexible, que le permite al importador pagar. Y aquí, como les dije inicialmente, y me gusta por ahí el reiterarlo, hace a que queden bien grabadas algunas cuestiones. Este mecanismo puede ser utilizado simplemente con dos cuestiones: el acuerdo de adhesión de ambas partes y la facturación en la moneda local del país que esté exportando. Yo lo di con el ejemplo de Argentina, pero perfectamente se puede estar haciendo con mercaderías procedentes de Uruguay, que estarán facturadas en los uruguayos y ahora de Brasil. Es un mecanismo y una alternativa muy flexible que deben tomar en consideración las empresas, porque en verdad brinda herramientas muy potentes a la hora de hacer competitivo un producto de exportación. Siguiente, por favor. Ahora sí vamos a entrar al siguiente mecanismo que nos brinda Aladi para poder colocar nuestros productos de exportación en la región. Básicamente, y los oradores que me precedieron explicaron todo el devenir de ALALC, Aladi y el actual convenio que hoy está vigente. Aquí tienen los países que hoy adhieren al convenio. Y básicamente esta es una herramienta muy potente. Siguiente slide, por favor. Por las garantías que ofrece para la operatoria entre importador y exportador, y básicamente una herramienta muy potente y una de las más importantes que me parece a mí que tiene cualquier exportador que utiliza el convenio de créditos recíprocos de Aladi, es un mecanismo de otorgar un financiamiento a sus clientes. Ustedes saben que cuando una empresa quiere cotizar y quiere hacer posible un cierre de operaciones de exportación, una de las garantías que más le cuesta al exportador, o una de las, no garantías, sino elementos en la mesa de negociación que más cuesta porque implica una fuerte carga financiera, si se quiere, a la hora de cerrar un negocio de exportación, es si pueden otorgar una línea de financiamiento. A través del marco del Aladi, del convenio de Aladi, este mecanismo es posible. El exportador puede ofrecer un pago diferido, y este pago diferido dentro y no por un plazo mayor a 360 días desde la fecha de embarque, pero dentro de ese contexto es una financiación más que aceptable para buena parte del nomenclador arancelario. Es una buena herramienta que el exportador puede ofrecer a sus clientes, donde les dice: yo te ofrezco financiamiento. ¿Por qué? Porque sabe que va a recibir de cualquiera de los bancos comerciales donde reciba la operación plasmada, la operación de exportación, y esto es operando básicamente con avales de letra o con cartas de crédito o créditos documentarios. Va a poder otorgar, como les decía, un financiamiento
a su cliente sin quedarse con esa carga financiera en sus espaldas, porque podrá descontarla en la institución financiera con la cual opere, y en el caso de Vice, con mucho gusto podremos descontar esos documentos de exportación, permitiendo que el exportador cobre a la vista y el importador pueda recibir su financiación acorde con lo que haya pactado. Esto puede darse, y ahora luego en el siguiente slide les voy a mostrar exactamente cómo opera, gracias a las garantías que ofrece el sistema del convenio de pagos y créditos recíprocos dentro del marco de la LADI. Básicamente, además de los bancos comerciales que interactúan en los distintos instrumentos de pago, esto es, el banco de la plaza del exportador y el banco de la plaza del importador, adicionalmente a esto se suman dos instituciones que dan sus garantías, como son los bancos centrales de cada uno de los dos países en los que se opera. Esto no es un tema menor y da una potencialidad de negocios enormes, a costos prácticamente iguales a la operatoria, y en algunos casos, y en el caso de Vice particularmente, por debajo de lo que se podría dar ese mismo instrumento de pago fuera del marco de la LADI. Vamos al siguiente slide, por favor. Aquí, a ver, ¿qué tenemos en este slide? Básicamente esta es la operatoria del convenio, una operatoria habitual con carta de crédito dentro del convenio de ALADI. Tenemos un importador y un exportador y hay un vínculo comercial entre los dos, motivo por el cual han cerrado un contrato de compraventa internacional y han decidido operar con las garantías que el convenio de ALADI presenta a quienes participan en ello. Obviamente los bancos comerciales, el banco del importador y el banco del exportador, deben estar aprobados dentro de los listados de sus bancos centrales para poder operar dentro del convenio. Cabe destacar que no todos los bancos comerciales de cada uno de los países están aprobados dentro de la normativa, en el caso de Argentina, de Banco Central de Argentina. Pero en la medida que estén allí disponibles, perfectamente van a poder utilizar este mecanismo. Les decía, operando con carta de crédito, ustedes saben que la carta de crédito se emite a partir del banco del importador, que es codeudor frente al importador, frente al exportador. El exportador va a recibir esta carta de crédito, va a producir y embarcar mercadería destinada a cerrar esta transacción. El exportador, el banco del exportador, agrega o no su confirmación, su garantía. Esto va a estar directamente ligado a la operatoria que entre las partes hayan cerrado y hayan decidido cuáles serán las características de la operación. Importante es que acá el exportador puede ofrecer un plazo de financiamiento que de ninguna manera le va a quedar dentro de el cobro de esa exportación, no necesariamente va a quedar en sus espaldas a la espera de cobro de esta transacción. ¿Pueden, por favor, le das enter a la última parte de este slide? Bien. La parte importantísima de esta transacción es el involucramiento de los bancos centrales. ¿Dónde se va a materializar? Esta carta de crédito va a decir que el reembolso de esta operación, o sea, el pago efectivo, una vez que se hayan cumplido los términos y condiciones impartidos por el cliente, el importador hacia el exportador, va a ser cerrado a través del convenio de pagos y créditos recíprocos entre el Banco Central de Argentina y el banco destino de la importación que fuere, cualquiera de los miembros, aquí cualquiera de los países integrantes de la LADI.
Les decía por qué es un mecanismo para mí fundamental para el desarrollo y el crecimiento de las exportaciones. Este exportador puede brindar a través de esta carta de crédito un plazo de financiamiento, digamos, de 180 días desde la fecha de embarque. Una vez que el banco del exportador da por revisados los documentos de embarque y los envía a disposición del importador a través del banco del importador, allí se cierra la parte técnica de la operación. Cuando los documentos están en orden, el banco del exportador perfectamente le puede decir al exportador: yo te descuento esta carta de crédito, esto es, te anticipo los fondos del cobro de esta exportación, no es necesario que vos tengas que esperar los 180 días a hacer efectivo cobro a través del reembolso por parte del banco del importador. ¿Por qué? Porque los bancos, el banco comercial exportador tiene la garantía sólida de su banco central que la carta de crédito va a ser cobrada sí o sí, porque no solo tiene la garantía del banco del importador, que puede o no tener una relación de corresponsalía con el banco del exportador, pero está totalmente seguro que su banco central le va a reembolsar al vencimiento los fondos. ¿Qué hace esto? Ustedes saben que los bancos, para sentirse cómodos en una operatoria y para brindar una suerte de beneficio o de línea de financiación a los exportadores, tienen que sentirse confortables con las garantías que recibe. Y de hecho que en el marco de cualquier operación, en el marco del convenio de créditos recíprocos, cualquier banco, en el caso de Argentina estoy hablando, de recibir una carta de crédito que tenga un reembolso a través del convenio de pagos y crédito, no tiene ningún inconveniente en anticipar esos fondos al exportador, porque sabe que el Banco Central va a responder al vencimiento en el caso que el banco del importador no lo pague, porque también del lado del banco del importador está su propio Banco Central administrando esta operatoria. Como conclusión, les digo, ¿qué características tienen que tener estas operaciones? Para que un exportador pueda otorgar un financiamiento, tiene que tener una carta de crédito abierta a través y nominada a través del convenio, cuyo reembolso esté nominado dentro del convenio de pagos y créditos recíprocos. Y a la vez tiene que cumplir normas de origen, que la mercadería está dentro del por tener que presentar facturas, conocimientos, cualquier tipo de documentación que esté solicitando el importador para poder negociar en tiempo y forma esta mercadería y poder desaduanarla en tiempo y forma, todos aquellos documentos inherentes al propio producto, pero adicionalmente tienen que cumplir normas de origen. Les decía, para mí este es uno de las herramientas más potentes que tenemos dentro de Aladi, que nos permite un crecimiento exponencial intrarregional y tiene la posibilidad de este exportador, y yo me baso hoy en explicar la parte exportadora, porque lo que vemos determinante en este momento de Argentina es el crecimiento de las exportaciones. Esto le permite obtener en los bancos una línea de crédito, porque este anticipo que yo les digo que les da a los bancos en el caso de tener una carta de crédito a plazo, es una suerte de línea de crédito para el exportador. Y esto es sin recurso, también esto es importante. ¿Qué quiere decir? Una vez que un banco ha descontado la carta de crédito, le ha anticipado los fondos al exportador, el exportador ya da por concluida su operatoria. ¿Esto qué quiere decir? Independientemente de si recibe o no los fondos, que por supuesto, como les dije anteriormente, no hay duda que se van a recibir los fondos porque están los bancos centrales
trabajando y articulando en el medio el convenio de pagos, este exportador puede tener líneas de crédito por el total de lo que quiera exportar a la región a plazo, teniendo la plena seguridad que va a cobrar inmediatamente que haya cumplido con la exportación y con los términos y condiciones, por supuesto, que le haya impartido su cliente desde el exterior. Esto es una herramienta maravillosa para potenciar negocios intrarregionales. Por favor, el siguiente slide. Ahora vamos a dejar un espacio de preguntas para todos los oradores que han participado en este encuentro. Yo quiero agradecer la participación de todos y la posibilidad que nos han dado en esta capacitación, en este momento de dar algunas herramientas que son imprescindibles para que crezcamos en el mercado de exportación. Quedo a disposición, también encontrarán en esta presentación mis datos de contacto y cualquier consulta, ahora lo dejo abierto para que nos puedan preguntar a cualquiera de los oradores. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. A continuación abriremos el espacio de preguntas. Esta capacitación está siendo grabada en nuestro canal de YouTube Exportar TV. Los invitamos a suscribirse para revivir esta capacitación y acceder a nuestros contenidos. Al finalizar el seminario les compartiremos un enlace con una breve encuesta de satisfacción. Una vez respondida, dentro de las 48 horas hábiles podrán recibir el material del seminario vía web. Ahora les paso a leer una pregunta que está acá. Ángel pregunta, ¿cómo puede uno informarse del valor de cambio en moneda local, peso a real? Por ejemplo, ¿quién publica ese valor diario para poder acceder? El Banco Central. Eso lo pueden pedir vía dos mecanismos, vía directamente la página de Banco Central y si no a través del banco comercial con el cual operan. Muchas gracias, Alejandra. Acá Ezequiel pregunta, ¿se puede usar el SML y convenio con el régimen de exporta simple? Son dos cosas totalmente separadas. El sistema de moneda local, en tanto y en cuanto factures en pesos, le tendrás que preguntar a la empresa de courier si puede consolidar la carga. Yo entiendo que sí, con otras monedas para darlo por cumplido. Tendrá que separar qué es sistema de moneda local y qué es el resto de las monedas a la hora de el despacho, porque como yo les dije, tanto la factura comercial tiene que aparecer que está dentro de la factura en pesos y la importación también tiene que estar en la misma moneda. Muchas gracias, Alejandra. Les cedo la palabra a los que quieran decir una conclusión, algún comentario más, alguna sugerencia. Adelante. No sé si estamos si me escuchan o me ven, pero quería agradecerles esta exposición que ha sido no solo muy clara, sino que a veces no es tan conocida desde el punto de vista de los mecanismos del comercio exterior, sobre todo en momentos de
enormes dificultades financieras. Así que yo creo que para las pymes y la micro, pequeña y mediana empresa esto es un instrumento muy importante y que hay que publicitarlo lo máximo, sobre todo teniendo en cuenta las garantías que que el mecanismo adjudica. También es cierto que el tema del Banco Central del Perú, que es un tema que me gustaría también hacer mención, que es el que ha sido el centro durante muchos años y que sigue siendo hoy de alguna manera el articulador, para que todos podamos ver cómo funciona el mecanismo institucional y de regulación financiera. Simplemente agradecerles el gusto de haber escuchado a los expositores y a las expositoras y sobre todo compartir con el embajador de la Argentina ante Al-Aladi esta instancia. Así que muchas gracias. También me sumo a los agradecimientos, especialmente al doctor Sergio Abreu por permitir esta capacitación, que espero que haya sido importante para todos los participantes, y también, por supuesto, agradecer la claridad de todos los oradores que participaron. Recordar que vamos a estar a disposición para responder consultas específicas y que esta presentación será subida al canal de YouTube de la agencia, que también ha participado, y les agradezco lo mismo que al vice. Y por último, recordarles que también vamos a hacer una capacitación respecto a las preferencias arancelarias que actualmente tiene la Argentina por intercambiar comercialmente bienes con los países de la ALADI. Así que los esperamos también, prontamente los vamos a comunicar las características de esa capacitación, así que los vamos a estar esperando. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego. Les agradecemos a todos su participación y los invitamos a completar la encuesta de satisfacción que figura en el enlace del chat. Gracias nuevamente y buenos días.